Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Es que definitivamente el Internet y la tecnología de Claro ha venido a transformar nuestra parroquia. Abre tu cuenta Más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. Todo el mundo está hablando de los $5000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocablex y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Bienvenidos. Conmoción internacional, no solamente nacional, causó la intervención muy breve anoche del presidente de la República para advertir que según estimaciones satelitales, ya veremos el organismo norteamericano al cual responden esas observaciones y monitoreos, hay 2000 hectáreas de coca plantadas en el Ecuador. Insignificante si se compara con lo que hay en Perú, cerca de 90.000, con lo que hay en Colombia, más de 240.000, pero preocupante dado el hecho de que esto nos convierte ya en país productor, la única categoría que todavía no teníamos en la cadena del narcotráfico. Hace rato hay laboratorios, por supuesto, de los mayores exportadores, país de tránsito inicialmente, de acopio y almacenamiento en otros casos. Pero las implicaciones van mucho más allá de lo que anunció el jefe de Estado, recibir un legado del pasado en que esto o no se supo, o se detectó tarde, o lo que es peor, no se quiso combatir. ¿Cuáles son esas implicaciones? ¿Qué revelan? ¿A qué nos obligan? ¿Y qué consecuencias va a tener en la vida diaria del país y en la vida futura de esta incipiente democracia? Son dos preguntas que le formularemos al general Ramiro Mantilla, ex comandante general de la policía, y a Luis de Guzmán, experto en seguridad y en estrategia. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. El problema está planteado y las inquietudes también. Empiezo directamente con las respuestas de mis invitados. General Ramiro Mantilla, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo mira usted inicialmente esta revelación de anoche del jefe de Estado? Bueno, por mi experiencia y luego de haber conducido a la Policía Nacional durante 42 años más o menos, era de preverse porque la evolución, ¿no?, del tema de narcotráfico y la situación de nuestro vecino, el mayor productor de cocaína en el mundo, Colombia, era de preverse, y el crecimiento de la producción, los embrios inclusive en Colombia, pero también el asedio de algunas operaciones de fuerzas militares y policiales en Colombia, yo preveía de que inclusive en nuestro territorio se iba ya a empezar a tener cultivos
de cocaína. Si era de preverse, ¿por qué no se logró cortarse o evitarse? Porque realmente no ha habido una planificación. Entonces, ¿de quién no ha habido una planificación? Del Estado en sí. O sea, ya, no solo de los gobiernos. El Estado diluye la responsabilidad en muchos. ¿Cuál es principalmente en el Estado? Principalmente, este problema ya lo veíamos venir en el 2018. Y en el 2018, la Policía Nacional presentó al Ministerio del Interior, cuando yo la dirigía, un plan de control territorial, que principalmente ponía énfasis en la línea fronteriza, en los 560 kilómetros que tenemos de frontera con Colombia. Entonces, si no tenemos un fuerte control militar, si no controlamos el territorio, la droga circula por todas nuestras vías. ¿Plan que fue ignorado? Yo diría que nos cambiaron a las autoridades. ¿Sí? ¿Fines del gobierno de Lenín Moreno? No fue a fines del 2018, o sea, un año después de que estuvo Lenín Moreno. Claro, es él. Entonces hubo cambio. El 2017-2021, al principio, sí. Perdón. Hubo cambio de ministro y de comandante general y eso se diluyó. ¿Tenía idea del costo que eso significaba el plan? Mire, ¿qué proponíamos como Policía Nacional? Costaba, más o menos, implementar el plan de control territorial? Era $10 millones en habilitar los controles integrados que hasta ahora existen. Nada más. Existen 28 controles integrados en todo el territorio nacional. ¿Qué es un control integrado? Un control integrado es lo que la Policía Nacional tenía anteriormente, hace muchos años, y que quedaron abolidos por una disposición porque había temas de corrupción. ¿Era 10 millones por año o 10 millones montar 10 millones en recuperar esa infraestructura. ¿Ya? ¿Y no se hizo? No se hizo y, bueno, lamentablemente... ¿Eso habría evitado algo de lo actual? Sí, porque preveíamos nosotros que los controles integrados, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, minería, ¿no? El tema del SRI, el tema de contrabando, es decir, que en esos controles se controlaba tráfico de armas, droga, contrabando, minería ilegal. ¿Quién fue su sucesor como comandante de la policía? General Villegas. ¿Se acuerda el nombre? Nelson Villegas. ¿Y no siguió su plan? No, lo dejaron lastimosamente, pero este plan es lo que necesitamos hoy. No tenemos el control del territorio. Todavía, ok, vamos a entrar en esos detalles. Antes, para dimensionar la magnitud del problema, según el informe del organismo especializado de los Estados Unidos, que ha hecho este informe geoespacial de cultivos ilícitos en la frontera norte del Ecuador, con estimaciones de paso. Dicen ellos que vía satelital la planta de coca se distingue porque es verde fosforescente, por ejemplo. Y eso es lo que en las imágenes satelitales ha permitido llegar a este cálculo. Que en Esmeraldas, área productiva, en hectáreas 713, en Carchi 713, en Sucumbíos 1113, para un total de 2.000 hectáreas. El número de cosechas anuales en Esmeraldas 3.9, casi 4, en Carchi 3.9, casi 4, en Sucumbíos 4.3, 4.1 cosechas al año. Capacidad de producción de clorhidrato de cocaína, según esas plantaciones de Esmeraldas, 3.34 toneladas métricas, Carchi 1.30 toneladas métricas, Sucumbíos 8.34 toneladas métricas por cosecha, 15 toneladas métricas entre esas 3 provincias por cosecha, 4 cosechas al año, 61.5 toneladas métricas al año es lo que esas plantaciones permitirían producir. Luis de Guzmán, bienvenido. Su primera visión del fenómeno. Bueno, como tú mencionaste al anunciar el programa, a mí me causó conmoción y tristeza, pero no sorpresa. Esto mismo ya lo habíamos advertido en un programa contigo en Ver a su Manera hace un poco más de 2 años. Devela una vez más el poco control fronterizo, como dice el general, pero hay algo que quiero destacar. Hacia el norte, la frontera norte, son 560 kilómetros de línea fronteriza, kilómetros lineales de selva. Hacia el sur, o sea, hacia el Perú, 1.460 y pico de kilómetros lineales entre selva y zona árida. Ahora, controlar eso humanamente, sin mucha ayuda tecnológica, es casi imposible. Casi imposible. De hecho, nunca hasta el día de hoy se ha podido erradicar a través del control humano el contrabando, ya sea del gas, del diésel,
de las diferentes ventas de comercio, etcétera, mucho menos con todas las consecuencias y conveniencias que trae lo que es la droga. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer y volver a implementar, que es algo que yo lo había mencionado también en otras entrevistas, justamente lo que decía el general de los centros de control integrado. Mira, Carlos, es mucho más fácil o más factible en todo caso. Tal vez no impedir que entre, pero sí impedir que llegue. Es decir, a las zonas de acopio y de exportación. ¿haciendo qué? Mira, de frontera a frontera, el Ecuador, una cosa como te dije, el análisis de las líneas de kilómetros fronterizos que hay, de línea y zona árida, pero en líneas de kilómetros de carretera, tú cruzas el país en 12 horas en 900 kilómetros de carretera. Además de que es muy necesario poder identificar las pistas clandestinas, los puertos clandestinos, además de todos los puertos estatales que están de punta a punta en las fronteras del Ahora, país. esta existencia de plantaciones de coca aquí deja claro que indistintamente de que esos controles o tránsito funcionen, es secundario porque para eso hay la opción de aquí cultivar y cosechar. A ver, pero es que hay algo que es poco conocido para quienes realmente tienen experiencia o estudios sobre eso. La plantación de coca es un arbusto que se desarrolla a partir de los 700 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.000 metros del nivel del mar. Entonces, físicamente, poder ubicarlas es bastante difícil. Complejo. Porque son zonas de selva espesa. ¿Me explico? Y que no necesita estar creciendo individualmente, puede crecer mezclada con otros arbustos. Exacto. Y camuflarse, o sea, así. Su propia genética de esta maldita especie se autoesconde. Ok, vamos justo a hablar de plantaciones, pero a ver, visualizar lo poco que tenemos disponible hasta el momento. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir por Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709, señal de alta definición. DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, solo en Manaví, ya señal abierta. Adicionalmente, María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Gracias a RTU. Estamos en todas las cableras, en DirecTV, canal 177, en CNT, canal 12, en TV Cable, canal 69, en Claro TV, canal 30, y en Cable Unión, canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos ven a esta hora a través de esas cableras es aproximadamente 40.000. En cuanto a radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Pueden vernos también en Candela con K, 89.3 FM, en Manaví. En Riobamba, es la bonita del centro del país, 89.3 FM igual. Y en Quito, 101.7 FM. Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Seguimos. Es importante poner atención una por una a cada palabra en la intervención de anoche del presidente de la República durante 2 minutos para revelar la existencia de 2.000 hectáreas sembradas de coca en Ecuador. Ecuatorianos, según informes satelitales obtenidos con asistencia internacional, existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano. Se estima que estas plantaciones iniciaron hace aproximadamente 3 años, basado en informes de expertos. También se ha logrado obtener información de zonas de minería ilegal, cerca de la frontera, con alta contaminación de mercurio. Un mensaje para todos los grupos narcoterroristas: no nos vamos a hacer de la vista gorda. El pasado les abrió las puertas para que nos convirtamos en un país productor. Hoy estamos encargándonos de cerrárselas. Vamos por su financiamiento. Este viernes 11 de octubre, las Fuerzas Armadas ya empezaron operaciones en sus plantaciones y continuaremos luchando por proteger nuestro territorio.
Las adversidades que nos deja aún el viejo Ecuador siguen pasando factura con los profundos daños que nos dejaron, pues cada hectárea de coca equivale a $160.000 de valor comercial. 2.000 hectáreas serían un golpe de $320 millones a grupos narcoterroristas relacionados con organizaciones criminales internacionales. Quiero dirigirme a los grupos narcoterroristas en este momento. Este es un recordatorio de que por más que lo intenten, este ya no es su país. Y a los ecuatorianos, aquí estoy, un presidente determinado que no dudará un segundo en arriesgar su vida por el futuro de sus hijos. Que estas sean las últimas facturas y los últimos daños que deje el viejo Ecuador. Comentemos este mensaje, Luis de Guzmán. Bueno, el presidente comenta que atacan sus fuentes de financiamiento. Mira, de esa forma no están atacando sus fuentes de financiamiento, porque están atacando solamente su inversión, más no su ganancia. Tomando en cuenta que en la industria del narcotráfico la distancia que existe entre la inversión y la ganancia es del 1000% y mucho más a veces. ¿Cómo se ataca su ganancia entonces? ¿A dónde no solamente con las incautaciones de droga, que incautarle droga a los narcotraficantes, eso es como quitarle arena a la playa. Tienes que ir sobre las estructuras financieras, todo régimen ilícito. Acuérdate que yo he mencionado que el verdadero negocio del narcotraficante es monetizar, transformar la droga en dinero. ¿Siente usted que se está yendo? Tiene que diluirse. ¿Ve que se está haciendo SRI, UAFE, banca, etcétera? Espero que se esté haciendo, pero se está haciendo de manera insuficiente, por no decir ineficiente, porque para esto sería mejor crear una especie de grupo de fuerza de tarea únicamente, exclusivamente dedicado para esto, donde se incluya UAFE, SRI, Fiscalía, por supuesto, y las unidades de inteligencia de las fuerzas del orden. Se me adelantó una idea que yo le iba a plantear en cambio y preguntar al general Ramiro Mantilla. Dado que ha llegado a este nivel de crecimiento y sofisticación el narcotráfico aquí, ¿debe existir una unidad policial de élite especializada solo en monitorear este tipo de plantaciones? Ya no exclusivamente laboratorios, los cuales se han detectado una que otra ocasión, teniendo en cuenta además la complejidad que esto conlleva, según dice el informe. Destacan en una parte, dice, con evidencia, en Ecuador la falta de un informe de monitoreo de cultivos ilícitos impide determinar con evidencia científica la capacidad de producción de clorhidrato de cocaína. Por lo tanto, se utilizan datos estimados sobre el número de cosechas anuales y la capacidad de producción de los enclaves productivos en la frontera sur de Colombia. Lo que yo he mencionado son estimaciones entonces, y lo que dijo el presidente anoche son estimaciones. Sí, y realmente lo que recomienda también ese informe, que se verifique, ¿sí? Porque correcto. Es un informe geoespacial, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la tarea de verificación? Claro, se debe hacer fuerza de tarea exclusivamente entre policía y Fuerzas Armadas para ir al territorio. O sea, ¿se puede dar con 2.000 hectáreas? Hay que hacerlo, porque lamentablemente, o con drones, ¿no? El tema de la tecnología, aplicarla y sobrevolar sobre todos esos sitios para verificar la existencia. Okay. Ya, ahora van a ver por qué pregunto eso. Enseguida vuelvo con usted, Luis. María Clara. Lo más reciente que hay respecto a las plantaciones de coca, que ahora sabemos, en principio eran en Sucumbíos, es este reportaje de Televicentro. Lo veremos a continuación. Las plantaciones, al parecer, estaban perfectamente ocultas en una zona rural de Sucumbíos, límite con Colombia. Hasta allí llegaron las Fuerzas Armadas con sus equipos de patrullaje e identificaron la plantación ilegal. Eran miles de matas de coca, más de 10.000, indica Renzo Guerrero, comandante de las Fuerzas Especiales número 53. Se encontraron aproximadamente 2 hectáreas de sembrío de planta de coca, las mismas que estaban en una medida aproximada entre 1,5 metros, 1,80 metros la planta. Se procedió a la destrucción y a la quema de todo ese material. Durante la operación también se encontraron otras novedades. Una bomba para succionar agua y poder realizar el riego en toda esta plantación.
y más de 300 metros de manguera para este mismo objetivo. Y es que en medio de la maleza se encontraban, y como para que no se diesen cuenta de la existencia del cultivo, pues aparentemente estaban próximas a la cosecha. Cabe recalcar que la misma medida estaba en el lado colombiano y se tuvo el contacto con nuestros pares colombianos para que puedan ejecutar la destrucción también de esas plantas. Luis, usted quería acotar sobre la capacidad de ubicación y combate de esto. Apenas 2 hectáreas es con lo que han dado. Mira, Carlos, más allá de la cantidad de hectáreas que pueda existir o hayan localizado aquí en el Ecuador, en Latinoamérica, según la ONU, que por sus siglas es la Oficina de las Naciones Unidas para la Investigación del Delito y las Drogas, se producen más de 2.800 toneladas anuales y cada año es un 20% más, cada año. Y asimismo para cerca de 30 millones de consumidores, en aumento también entre el 10% o niveles de consumo del 10% ¿Por más. lo tanto? Por lo tanto, lo importante, lo vital. Mira, Carlos, toda planificación de los grupos criminales empieza por la ideación, pasa por la deliberación y termina con la resolución criminal final. Y eso únicamente o principalmente se combate con inteligencia, que es la capacidad de identificar y descifrar lo planificado según lo inteligenciado. Conclusión, la inteligencia en general del Estado está fallando, de la policía también y de las Fuerzas Armadas, ni se diga. Bueno, ¿cómo funciona el tema de la inteligencia antidrogas? ¿Ya? La Policía Nacional tiene una unidad de inteligencia antidrogas que tiene mucho contacto con otras unidades especiales también, en donde hay mucha colaboración internacional, y todos los grandes casos de droga son trabajados por esta unidad. Con el agravante de que gran parte de esa inteligencia policial y gran parte de la inteligencia de las Fuerzas Armadas está absorbida ahora por el tema seguridad. Por eso inclusive explican que las Fuerzas Armadas no hayan detectado esto con mayor anterioridad. Están básicamente ocupadas en tareas que no eran las de ellos. Carlos, toda la droga, ¿no? Existen varias vías de la droga, ¿ya? Los corredores de la droga dentro de nuestro país. El 70% de la droga viene de Colombia, por la frontera norte. No tenemos control, ¿ya? Es por eso que yo insisto nuevamente, si no tenemos un control fronterizo. Hay que comenzar por ahí. Lógico. ¿Recuperar los puertos integrados? Los controles integrados, porque es difícil controlar cuando la droga ya está distribuida en todo el territorio. Más aún si han detectado plantaciones en 2.000 hectáreas. Ok, vamos a seguir con eso, porque esto es muy largo y muy complejo. Lo de hoy apenas es una introducción al tema. Lo seguiremos tratando. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque veremos la reacción del mayor Manuel Silva, quien por el 2008 prendió alarmas que fueron ignoradas respecto al nivel de penetración del narcotráfico en nuestro país. La existencia recién revelada de 2.000 hectáreas sembradas de coca en Ecuador lo ponen en la única categoría del narcotráfico que le faltaba, país productor, y evidencian que la penetración del narcotráfico exige una política integral para combatirlo. Para los ahorradores que quieren más, Banco Bolivariano les da una gran tasa. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1.000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. Anteriormente, pues nosotros teníamos que viajar a la ciudad de Quito, a la parroquia de Guayabamba, a realizar nuestros trabajos, nuestras investigaciones. Aquí en la parroquia de Malcingui no contábamos con la tecnología. Hoy en día nosotros como docentes podemos dar clases virtuales si algún imprevisto sucede. Esto ha permitido que los estudiantes descarguen videos y esta es una fortaleza para nosotros como docentes en el área educativa. La educación online aquí en nuestra parroquia nos ha ayudado muchísimo, ya que nuestros estudiantes no tienen la necesidad de viajar a la ciudad de Quito, pues la tecnología la tenemos aquí. Es que definitivamente el Internet y la tecnología de Claro ha venido a transformar nuestra parroquia.
mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes 3 modelos para elegir, en 3 sectores: Vía a la Costa, Vía a Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate en www.ambienza.com. Ambienza, cambiando vidas. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que repite este espacio, es Pro One Plus, Canal 14, el mismo número de las 3 cableras que lo reproducen: Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, y ahora ya, al día siguiente, 6 de la mañana, porque antes era 48 horas después, por eso un rato me perdí. Ecuador en Vivo lo reproduce Periódico Digital en su portal de noticias y página principal. A manera de resumen, apenas concluye. Mañana vamos a analizar aquí el resultado de la TRI hoy con Uruguay, y el jueves va a estar la ministra de Producción, Sonsoles García, respecto a los incentivos para el sector productivo, en verso y sin esfuerzo. María Clara. Bien, retornando al tema que nos reúne esta noche, veremos que el mayor Manuel Silva, exdirector de Inteligencia Estratégica, en el 2008 y luego por sus advertencias fue relevado de esa posición, recordó hace pocos años en Ecuavisa, en Contacto Directo, la gravedad de haber sido tan permisivo en aquella época. Fronteras, al haber evitado supuestamente por un nacionalismo la salida de la base de Manta, que estaba en un convenio con el Ecuador, lamentablemente produjo esta serie de errores que lo que han hecho es consolidar el crimen organizado. Pero llegamos a mirar la salida de la base de Manta, imagínense, años después se incautó dentro de la misma base de Manta cocaína. Entonces esto justamente nos podemos mirar con asombro y mucha preocupación lo que realmente pasó en el país. Este es un momento muy difícil para el país. No solo podemos esperar que el presidente de la República solucione estos problemas, necesitamos de muchísimo apoyo. Como le digo, es una lucha desigual. A propósito de ese tema, hoy día la Corte Constitucional declaró viable el mecanismo de reforma constitucional que propuso el presidente para cambiar el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras aquí cuando sea una decisión de Estado la que lo pida. Y lo pongo porque pregunto, la eventual instalación de una base militar extranjera aquí, que desde luego sería una solicitud a los Estados Unidos, cuya representante cuando vino acá dijo que por ahora no estaban interesadas, y desde luego que no están, ayudaría en este combate, ya que la cantidad de recursos que esto demanda logísticamente, tecnológicamente, superan nuestras capacidades. Sí, 100% que ayuda mucho el tema de considerar el narcotráfico como una amenaza transnacional, o sea que sobrepasa lo nacional. Pero venimos hablando de esto años y no siento yo cambios significativos, todo se concentra en la represión. Únicamente nos estamos fijando en la interdicción. Entonces, valoramos el éxito de la lucha contra las drogas en las toneladas incautadas, considerando que es un 30% de la droga que sale, ¿ya? Pero yo pienso que tenemos una estrategia equivocada en el tema de la lucha contra las drogas. Primero, que no hay política pública, ¿no?, en el tema de drogas, no tenemos una política antidrogas, no tenemos una entidad gubernamental que se encargue de la política antidrogas. Antes la había. Antes la había, pero ahora lo está manejando en el tema de la demanda y de las adicciones del Ministerio del Interior, digamos del Ministerio de Salud. El Ministerio del Interior... que retornar políticas públicas integrales, como hiciste siempre Luis de Guzmán, y una entidad especializada en eso. Que maneje el tema de la oferta y la demanda de drogas, porque simplemente es eso. ¿Qué más, Luis de Guzmán? Mira, lo de la revisión para la permisibilidad de la instalación de bases, en este caso norteamericanas, aquí es muy bueno, es muy útil, pero sabes que revisando el tema de la base de Manta, en realidad lo que era eso en realidad era un FOL, que se llama, ¿ya? Que eso por sus siglas es un puesto de avanzada, es un Forward Operating Location, que es un punto de operaciones avanzadas, que se reduce a operaciones de inteligencia. ¿Qué es lo que hacía?
evitaba que ingrese droga al país, principalmente. En el momento que advertían las vías de circulación de eso. Y no solamente eso, que también a través del avión ese especializado que tenían detectaban hasta los submarinos y las lanchas, especialmente también lo que bordeaban desde las Galápagos. Entonces, es muy interesante esa posibilidad, porque además la hegemonía que representa cualquier fuerza militar extranjera que tenga mucho poder, nos arrastra y nos hace también más respetables. Qué bueno saberlo, porque este fue un tema crucial. Pero yo quisiera puntualizar algo sobre este tema de la base de Manta. Sí, es una estrategia para el tráfico marítimo, ¿sí? O sea, la base ¿también de Manta tienen cómo detectar circulación en la frontera? Sí, pero no en el tema interior, ¿no? En el territorio nacional. ¿Para eso no nos apoyan los satélites que les mandan señales a los aviones y los aviones acá a la comandancia? Lo único que hace, ahora sí existe, ¿no? La coordinación con las unidades especiales antidrogas también de Colombia, de Perú. Es decir, los gringos pueden ver hasta una persona moviéndose desde un satélite. ¿Cómo no va a ser útil? Pero lo que pasa que acá, ¿no? En gobiernos anteriores no se permitió, inclusive, tener un centro de escuchas que la embajada americana quería implementar acá. Entonces, y ese centro de escuchas está en Colombia. Y desde Colombia nos viene la información. ¿De escuchas qué? ¿De escuchar qué? Para criminales, o sea, para el tema de narcotráfico. O sea, o sea, habría que abrir todas esas vías adicionalmente a eso. Así es. O sea, una estrategia integral, no solo en el tema de interdicción marítima o terrestre. Aclarado. María Clara. Cuando volvamos, veremos la terrible imagen que los puertos del Ecuador tienen en medios de comunicación europeos, además de la opinión del ex jefe de inteligencia del ejército, el coronel Mario Pazmiño. La existencia recién revelada de 2.000 hectáreas sembradas de coca en Ecuador lo ponen en la única categoría de narcotráfico que le faltaba, país productor, y evidencian que la penetración del narcotráfico exige una política integral para combatirlo. 5.000. Todo el mundo está hablando de los $5.000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes 3 modelos para elegir, en 3 sectores: Vía La Costa, Vía Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate en www.ambienza.com. Ambienza, cambiando vidas. Anteriormente, pues nosotros teníamos que viajar a la ciudad de Quito, a la parroquia de Guayabamba, a realizar nuestros trabajos, nuestras investigaciones. Aquí en la parroquia de Malcingui no contábamos con la tecnología. Hoy en día nosotros como docentes podemos dar clases virtuales si algún imprevisto sucede. Esto ha permitido que los estudiantes descarguen videos y esta es una fortaleza para nosotros como docentes en el área educativa. La educación online aquí en nuestra parroquia nos ha ayudado muchísimo, ya que nuestros estudiantes no tienen la necesidad de viajar a la ciudad de Quito, pues la tecnología la tenemos aquí. Es que definitivamente el Internet y la tecnología de Claro ha venido a transformar nuestra parroquia. Para los ahorradores que quieren más, Banco Bolivariano les da una gran tasa. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1.000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo a todos que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión se puede ver a través de la aplicación Roku y también a través de la aplicación Pluto TV. Se conectan alrededor de 12 a 15 mil hogares a través de estas plataformas para ver nuestro programa.
Y en Ecuador, Macro Digital Televisión está también en las siguientes cableras: Cable Familia en Manta y Montecristi, Supercable Macará en la provincia de Loja, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Vallevisión Play en la ciudad de Quito, 11 Play en todo Ecuador y Galápagos, al igual que CNT Play en todo Ecuador y Galápagos también. Carlos. Coronel Mario Pazmiño, gracias por conectarse con nosotros y acompañarnos por enésima vez en el tratamiento de este tema. Aquí están el general Ramiro Mantilla, comandante de la policía, y el experto en seguridad Luis de Guzmán, también invitados con frecuencia sobre la misma materia. ¿Por qué seguimos hablando de lo mismo? Siento yo que nos desborda el crecimiento del narcotráfico versus a un crecimiento muy lento de las capacidades del Estado para poder contrarrestar su azote. ¿Qué falla? ¿Qué pasa? ¿O esta es simplemente una batalla perdida que nunca se podrá ganar? Básicamente, Carlos, lo que está sucediendo es que no se han tomado ciertas acciones estratégicas que deberían haberse tomado desde el inicio. ¿Cuáles son estas acciones? Lo primero y fundamental era comenzar a blindar la frontera norte. Yo he manifestado públicamente en varias ocasiones que es necesario la creación de una fuerza de tarea conjunta para poder taponar la frontera permeable con Colombia. Y lo mismo tiene que hacerse en la frontera sur, porque por allá ingresan cerca de 90 toneladas, por Colombia cerca de 800 toneladas. Pero todo eso tiene que hacerse con una decisión política de cambiar el esquema que se tiene al momento. Ese es un punto. El otro punto que es importante, si esa droga entra, esas 800 a 850 toneladas tienen que salir. ¿Por dónde sale? Por la costa ecuatoriana. Y por la costa, pues es necesario hacer una militarización temporal de esos puertos para poder controlar y cambiar el escenario de estas mafias que tienen bajo un dominio total los puertos ecuatorianos. Coronel, ¿sabe qué pasa con el gobierno que haga eso? ¿O con las Fuerzas Armadas o las policías que participen en eso? Si es un gobierno, lo derrocan. Y si son elementos militares o policiales, matan a sus familiares. Simple, ya ha pasado en los puertos cuando han pretendido hacer que los escáneres importados funcionen. Porque usted tiene reiterando esto años, aquí se ha vuelto a apoyar esa idea con otras variantes, y la única razón que yo puedo entender por la que no se hace es porque eso le cuesta o la estabilidad en el gobierno o la vida a quien lo dirija. Sí, correcto. Eso va a costar sangre y va a costar vidas. Pero la otra opción que tiene el Estado es rendirse. Si es así, entonces pues no hay ningún problema. Sigamos con lo que estamos viendo al momento. El presidente acaba de decir que hay cerca de 2.000 hectáreas de cocaína. Eso quiere decir que si no hay ninguna intervención, pues llegaremos a las 100.000, 200.000 y no ha pasado nada en este país. Lo que necesita el país es un cambio de dirección. Y el cambio de dirección necesariamente implica riesgos, implica complicaciones, y eso pues cualquier presidente que esté al mando del país tiene que saberlo, porque no está ahí para disfrutar los placeres del poder, está para tomar decisiones y está para poder gestionar las acciones y soluciones que necesita el Estado. Gracias, coronel Mario Pazmiño, por su brevedad y claridad hasta que pueda concurrir aquí para una conversación más extendida. María Clara. Fíjense ahora el tono y el contenido de este fragmento breve de una narración mucho más amplia de RTVE Noticias respecto a cómo se categorizan los puertos del Ecuador y su vinculación con el narcotráfico. Los puertos marítimos de Ecuador son claves en el tráfico de cocaína desde hace décadas. Pero la situación ha dado un vuelco a raíz de la llegada a Guayaquil de los poderosos carteles mexicanos. Esto facilita justamente de que por qué los choneros lograron hacer una alianza directa con el cartel de Sinaloa. Es porque desde la frontera colombiana ellos llevaron a puerto en 6 horas la droga. Entonces para ellos era más efectivo que anclar con el cartel colombiano porque era más tiempo en llegar la droga. Ellos vieron lo más eficiente.
en vez de trabajar con el cartel colombiano que ingresa por estos lugares, los choneros ingresan directamente en 6 horas. Ok, con ustedes trabajo. Nueva Generación lo que hace es llevar la droga hacia Europa. Entonces, no digo que solamente ellos lo hacen, pueden hacer los dos, pero el fuerte de Sinaloa es de Estados Unidos y de Nueva Generación es haberse abierto al mundo hacia otros sectores. Nosotros dejamos de ser el paso para ya convertirnos en un enlace directo con un cartel mexicano. Cuando volvamos, la reacción de nuestros invitados a lo que acabamos de ver. Fíjense el tono macabro, lúgubre, casi con que Radio y Televisión Española reseña la situación de los puertos del Ecuador. La existencia recién revelada de 2.000 hectáreas sembradas de coca en Ecuador lo ponen en la única categoría del narcotráfico que le faltaba, país productor, y evidencian que la penetración del narcotráfico exige una política integral para combatirlo. Para los ahorradores que quieren más, Banco Bolivariano les da una gran tasa. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1.000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. Anteriormente, pues nosotros teníamos que viajar a la ciudad de Quito, a la parroquia de Guayabamba, a realizar nuestros trabajos, nuestras investigaciones. Aquí en la parroquia de Malsingui no contábamos con la tecnología. Hoy en día nosotros como docentes podemos dar clases virtuales si algún imprevisto sucede. Esto ha permitido que los estudiantes descarguen videos y esta es una fortaleza para nosotros como docentes en el área educativa. La educación online aquí en nuestra parroquia nos ha ayudado muchísimo, ya que nuestros estudiantes no tienen la necesidad de viajar a la ciudad de Quito, pues la tecnología la tenemos aquí. Es que definitivamente el Internet y la tecnología de Claro ha venido a transformar nuestra parroquia. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que nos encontramos en los estudios de 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, en DiviNet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. Antes de volver con Luis de Guzmán, quiero recordarles lo que él dijo casi hace año y medio. 2 años y medio, cierto, más tiempo. Yo me acuerdo de un saco rosado que usaba en TC Televisión, cuando Vera a su manera se hacía allí sobre este tema. Definitivamente tan importante como es el control en los puertos y aeropuertos, como él decía, para evitar la salida de las drogas de los grupos narcotraficantes, más importante es controlar la droga que ingresa al país. Porque no solamente es la que después se va a ir, sino que también la que se queda para el consumo interno y para el mercado del microtráfico. Que por el microtráfico es que existen los sicariatos por la pelea del territorio y de las plazas. Cierto, estamos muy concentrados en lo que sale y no en lo que entra. Por supuesto. Entonces, ¿Y de quién es responsabilidad de lo que entra? De todos los militares especialmente. ¿Y por qué están fallando? El control de las fronteras debe ser no solamente técnico, sino estratégico y táctico, porque esto no es solamente como el contrabando que hoy se hace técnicamente en los documentos de aduana. La respuesta que les dan es, ya se produce, señor de Guzmán, dentro del Ecuador. Ya no todo viene de fuera, ya no hay solo aquí laboratorios para hacer elementos, sino que salen desde aquí los alijos. Empecemos por algo, pues. Empecemos porque, una vez más, alzo la voz en que la tabla de consumo debe ser derogada. Y en efecto fue derogada y ha servido de poco. Esta recapitulación para la misma pregunta que le hice al coronel Mario Pazmiño. ¿Por qué a pesar de su advertencia tan temprana y tan clara, no hemos avanzado o hemos avanzado tan poco? Bueno, realmente por la infiltración hábil
del crimen organizado en todas las instituciones públicas, en todos los estamentos del Estado. Por ejemplo, puntualmente con estas 2.000 hectáreas geolocalizadas, hacer una investigación partiendo desde, primero, qué referencia existe sobre esos predios, si tienen título de propiedad o si aún son tierras estatales, y si lo son, a quién fueron adjudicadas. Ojo, que las adjudicaciones se las hace a través de la Subsecretaría de Tierras que pertenece al Ministerio de Agricultura, qué impuestos prediales tiene y, sobre todo, qué medidas y acciones se están tomando o se van a tomar. Fíjense qué importante que es la primera advertencia. El nivel de infiltración del crimen organizado en los estamentos del Estado es el que ha permitido esta proliferación. Ahora, el general Mantilla me estaba enseñando un cuadro en el cual él sustenta su tesis de que con puestos de control integrados en las fronteras y en el territorio nacional se podría hacer un control más eficaz. Explíquelo. Sí, bueno, realmente toda la droga que ingresa a nuestro país va hacia el puerto de Guayaquil, ¿no? El 70%, y el otro 30% sale por las costas, ¿ya? El recorrido de la droga y la ruta de la droga va generando muerte y violencia en las ciudades que son centros de acopio. Eso está con las estadísticas perfectamente demostrado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como política antidrogas en el país? Decomisando las interdicciones. Pero ya queremos hacerlo cuando está la droga distribuida en varias ciudades, inclusive en barrios. Lo mejor es evitar que ingrese la droga. ¿Haciendo qué? Implementando un plan de control territorial. O sea, lo dijo usted, pero muéstremelo en el gráfico. Mire, aquí tenemos 28 puntos que deben ser controlados, ¿sí? Tenemos tipo A, que son los más importantes y los más grandes, que son los rojos, y tenemos 3 en la frontera norte, ¿no? Hay que construir en el perfil marítimo, hay que construir 2, que ahí no tenemos un solo control, y es una ruta que es muy utilizada porque va desde Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, ¿no? Y luego otros en donde ya existen unidades de policía comunitaria que pueden servir, están en la vía y que pueden servir también como un centro de control integrado. Se lo echo abajo su plan en un segundo. ¿Sabe qué? No, ponga puntos de control ahí, yo comienzo a pasar por otra parte. Lo que se acabó la historia, o no uso las carreteras mire, convencionales, uso caminos secundarios, me demora un poco más, me cuesta un poco más, pero burro la vigilancia. Carlos, estos centros, digamos, estos puestos de control, es donde convergen varias vías y que no hay otra vía, porque eso todas es inescapable que tengan que pasar por ahí. Así es. Ok, soborno a los policías. No, es que no va a estar solo soborno policía. a la policía aduanera. Va a estar militares, va a haber tecnología, inclusive el proyecto es anclar van y les echan una bomba y vuelan el cartel. Mire, al ECU 911 se enlaza con cámaras y se tiene un centro de monitoreo exclusivamente para estos 28 puntos. Si no controlamos... 28. Si esto no es lo que costaba 10 millones de dólares. 10 millones de habilitar porque ya la infraestructura existe. Hoy hay que actualizar precios y datos, pero simplemente si no hacemos esto, seguiremos nuevamente hablando en 5 años más de esto. Hay que controlar la frontera. Es el tipo de respuestas prácticas que muchos esperan luego de la difusión de este informe por parte del presidente de la República. María Clara. Cuando volvamos, más elementos de análisis para el tema que nos reúne esta noche sobre las 2.000 hectáreas de coca encontradas en nuestro país. La existencia recién revelada de 2.000 hectáreas sembradas de coca en Ecuador lo ponen en la única categoría del narcotráfico que le faltaba, país productor, y evidencian que la penetración del narcotráfico exige una política integral para combatirlo.
Anteriormente, pues nosotros teníamos que viajar a la ciudad de Quito, a la parroquia de Guayabamba, a realizar nuestros trabajos, nuestras investigaciones. Aquí en la parroquia de Malsingui no contábamos con la tecnología. Hoy en día nosotros como docentes podemos dar clases virtuales si algún imprevisto sucede. Esto ha permitido que los estudiantes descarguen videos y esta es una fortaleza para nosotros como docentes en el área educativa. La educación online aquí en nuestra parroquia nos ha ayudado muchísimo, ya que nuestros estudiantes no tienen la necesidad de viajar a la ciudad de Quito, pues la tecnología la tenemos aquí. Es que definitivamente el Internet y la tecnología de Claro ha venido a transformar nuestra parroquia. Para los ahorradores que quieren más, Banco Bolivariano les da una gran tasa. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1,000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. 5.000. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes 3 modelos para elegir, en 3 sectores, vía La Costa, vía Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Vera a su manera, crítico e independiente. Le reitero, hemos hecho tan solo una aproximación primera urgente al tema que puso sobre la palestra ayer el presidente de la República. Y en muchos casos, por parte de ambos invitados que en otras ocasiones han estado sobre temas similares, inevitablemente reiterativa. Por lo tanto, conclusión preliminar, Luis de Guzmán. Yo creo que tengo que insistir que siempre debemos de arrancar desde la creación y construcción de políticas de Estado diversas, ¿no? Mencionado yo que hay muchos temas por seguir atacando, pero hay muchísimos más por empezar a atender. Finalmente, las políticas públicas contra la violencia y la inseguridad son las que nos van a permitir no quedarnos reducidos en ser solamente un Estado que encarcela y que contiene la violencia, mientras igual toda su sociedad sigue en constante descomposición. Su conclusión, general Ramiro Mantilla. Un enfoque integral en el tema de mirar al narcotráfico, no solo con las incautaciones de drogas, sino como un problema socioeconómico. Es decir, que tiene otras aristas y que tiene que ser el enfoque integral. Hay que trabajar en equipo. Las instituciones no coordinan. Fiscalía, policía, algo de coordinación, pero el resto de instituciones, cada institución hace su trabajo. ¿Cuándo hemos visto que se han reunido en estos meses de tanta violencia la fiscal general, el presidente de la Corte Suprema, de la Judicatura, a buscar soluciones, a buscar política criminal que se genere y se cumpla en todo el territorio? Ciertamente. No hay. Sin embargo, los delincuentes coordinan entre ellos y tienen recursos disponibles para hacernos daño. En cambio, el Estado lamentablemente no lo hace así, no coordina. Ciertamente, cruda verdad. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, ya corresponden mis preguntas a nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. La existencia recién revelada de 2.000 hectáreas sembradas de coca en Ecuador lo ponen en la única categoría del narcotráfico que le faltaba, país productor, y evidencian que la penetración del narcotráfico exige una política integral para combatirlo. 5.000. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes 3 modelos para elegir, en 3 sectores, vía La Costa, vía Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Para los ahorradores que quieren más, Banco Bolivariano les da una gran tasa. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1,000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano.
Anteriormente, pues nosotros teníamos que viajar a la ciudad de Quito, a la parroquia de Guayabamba, a realizar nuestros trabajos, nuestras investigaciones. Aquí en la parroquia de Malsingui no contábamos con la tecnología. Hoy en día nosotros como docentes podemos dar clases virtuales si algún imprevisto sucede. Esto ha permitido que los estudiantes descarguen videos y esta es una fortaleza para nosotros como docentes en el área educativa. La educación online aquí en nuestra parroquia nos ha ayudado muchísimo, ya que nuestros estudiantes no tienen la necesidad de viajar a la ciudad de Quito, pues la tecnología la tenemos aquí. Es que definitivamente el Internet y la tecnología de Claro ha venido a transformar nuestra parroquia. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocablex y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y corresponden las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas para Luis de Guzmán. Número 1, las políticas públicas integrales que usted reclama para enfrentar el narcotráfico son imposibles en las actuales condiciones políticas del Ecuador, ¿sí o no? No. La segunda, ¿es posible un cambio en una propuesta mínima de acuerdo durante la campaña respecto a temas que deberían quedar fuera de la discusión electoral, sí o no? Sí. La tercera y última, ¿cree usted que si gana el correísmo, las próximas elecciones dadas sus características y asociaciones, el combate al narcotráfico será una guerra perdida en este país, sí o no? Muchas gracias. Ahora las preguntas para el general Ramiro Mantilla. La primera para usted. ¿Tiene la policía capacidades, ya sea de inspección aérea, terrestre, de detectar con precisión y con prontitud este tipo de sembríos de coca, sí o no? Sí. La segunda, ¿debe constituirse, dada la evolución y penetración del narcotráfico, una unidad nueva de élite policial dedicada específicamente a detectar plantaciones de coca y no solo laboratorios o submarinos, que es lo que hasta ahora se ha encontrado, sí o no? Sí. La tercera y última, ¿bajaría el nivel de contaminación del narcotráfico en la policía que los oficiales y tropa con mayor nivel de riesgo tengan remuneraciones y compensaciones especiales, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Señores, muchas gracias. Lo principal ha sido dicho por mis invitados. Las acciones urgentes son las que se esperan. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Es que definitivamente el Internet y la tecnología de Claro ha venido a transformar nuestra parroquia. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. Todo el mundo está hablando de los $5000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocablex y Tubos Pacífico, aliados de calidad.